Biblias, Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a leer sencillamente el versículo 1 y 2 de Primera de Pedro. Antes, a modo de introducción y en el contexto que estamos, la carta de Primera de Pedro, uno de los temas principales que tiene es justamente el sufrimiento. Vez tras vez se repite términos similares a sufrir, a padecer, por causa de nuestra identidad. Allá por la década del 70 surgió en Brasil una agrupación religiosa que en poco tiempo se hizo muy famosa. Muchos la conocen, es la Iglesia Universal del Reino de Dios, una secta que predica no solamente el Evangelio de la prosperidad, sino que también mezcla sus enseñanzas con temas de sanidades, de fetichismo, todo al margen obviamente de lo que enseña la Biblia. Incluso estas personas se han hecho famosas por el eslogan que tiene en su frase principal de la iglesia, y es pare de sufrir, y justamente esa es su predicación. De eso se alimentan estas personas, y las personas buscan esencialmente este tipo de mensaje. Es que está en nuestro corazón esa búsqueda del no sufrimiento. O sea, es contrario a lo que uno no queremos sufrir. Si a alguien lo invitan a sufrir, obviamente no se va a anotar para eso, va a huir de eso. Hay un autor, a mí me encanta, Archie Sproul, escribió un libro, Sorprendido por el sufrimiento, y les voy a leer simplemente unos párrafos que él habla acerca de esto, de la importancia del sufrimiento. Él dice, y cita a Martín Lutero, dice: hasta que una persona no experimente el sufrimiento, no puede saber lo que significa tener esperanza. El sufrimiento trae consigo dolor, angustia y por lo general miedo. Cuando el sufrimiento irrumpe en nuestra vida cotidiana, los asuntos triviales se vuelven insignificantes. Somos consumidos por las presiones inmediatas del momento. Cuando sufrimos, nuestras mentes cambian su enfoque. Preguntamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Van a mejorar las cosas alguna vez? Y esas interrogantes nos empujan a pensar en Dios. Nos preguntamos incluso y exigimos una respuesta a nuestras luchas de parte de nuestro Creador. A veces nos enojamos con Dios mismo, hasta que corremos a Él para que nos consuele. Como el antiguo pueblo hebreo, anhelamos la consolación de Israel. En tiempos de sufrimiento, dice Sproul, la fe corre y se coloca al frente de nuestra preocupación. La fe se enfrenta en un combate de lucha libre con nuestras emociones. El enemigo es la desesperación. La desesperación ataca nuestra fe, y el resultado de la batalla no siempre está asegurado para nosotros. Cuando Erasmo de Rotterdam se quejó de la aparente injusticia de la miseria humana, clamó: dejemos que Dios sea bueno. A ese asalto implícito de la justicia de Dios, Lutero respondió: dejemos que Dios sea Dios. Dejar que Dios sea Dios es la mayor tarea de la fe en medio del sufrimiento. Cuestionar el sufrimiento es cuestionar a Dios. O Dios está involucrado en nuestro sufrimiento, o Él no es Dios. El cristianismo no conoce de un Dios que se ausenta del dolor y la pena humana. Dios no es un espectador. Él es soberano
sobre nuestro dilema. Quitar a Dios del sufrimiento humano es abandonar la peregrinación de la fe. No hay mayor insulto a la soberanía de Dios que mostrarlo como indefenso e impotente respecto a nuestro dolor. Dios se especializa en el sufrimiento. Él muestra su santa participación en todo sufrimiento en la persona y obra de Cristo. Nuestro Salvador es un Salvador sufriente, un Salvador familiarizado con el dolor y de manera íntima con la aflicción. Ahí yace la victoria, que Cristo es tanto víctima como vencedor por nosotros. Cristo es tanto víctima como vencedor por nosotros. Una cita larga, pero es tremendo lo que dice. Dios es nuestro Dios soberano y los cristianos de Asia Menor, a los que escribe Pedro, enfrentaban esas dificultades, esas pruebas, algo que no es ajeno a la iglesia en todos los tiempos. La iglesia en todos los tiempos enfrentó dificultades, crisis, persecuciones. A causa de la fe en Cristo, el cristiano es perseguido, de alguna manera. Quedan aislados socialmente. Estos hermanos quedaron aislados socialmente, lo que se conocía como el ostracismo. Los dejaban a un lado. Había calumnias, había comentarios malintencionados. Usted lee Primera de Pedro y se puede encontrar con eso. Había amenazas, había posiblemente peligro de su sustento, incluso de sus trabajos. Existía eso. La cuestión de cómo mantener una fe cristiana vital en esas circunstancias y cómo responder a ese trato injusto es el punto que Pedro trata en esta carta. Pedro trata eso. Pedro escribe inspirado por el Espíritu Santo para dar a estos hermanos esperanza, para dar a estos hermanos consuelo, para dar ánimo. ¿Cómo? Explicando su identidad en Cristo, en primer lugar. Y cómo incluso el sufrimiento es una parte integral de esa identidad. Fíjense en Filipenses, Pablo le escribe a los hermanos de esa iglesia y justamente les dice eso mismo. Esto es parte de la identidad de ustedes. Filipenses 1:27 les dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. O sea, hay un combate por la fe y hay entonces luchas, hay pruebas. Y les dice, y en nada intimidados por los que se oponen, hay oposición, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Por qué? Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Dios les ha concedido la fe, Dios les ha concedido que crean en Él, pero no solamente eso, sino que también padezcáis por Él. Son dos concesiones y es parte de la identidad del cristiano, estas concesiones. Y este saludo que hace Pedro, en Primera de Pedro, el apóstol va a utilizar palabras que van a describir la relación del cristiano con Dios, con las personas alrededor y con el pueblo histórico de Dios, con Israel. Eso es lo que va a hacer Pedro en esta carta. Entonces leemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Oramos de nuevo. Señor, necesitamos tu ayuda. Señor, entendemos que tu palabra, como leíamos en el Salmo 138, tú has puesto por sobre todas las cosas tu nombre y tu palabra es verdad y es autoridad sobre nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que nos ayudes en esta mañana. Creemos en tu Espíritu Santo y creemos que es el Espíritu Santo el que puede no solamente aplicar
tu palabra a la vida de tus hijos, sino también aplicar tu palabra en la vida de los incrédulos para que crean. Señor, confiamos plenamente en tu obra soberana y confiamos plenamente en el poder que el Evangelio tiene para transformar las vidas, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra tu iglesia es santificada, es moldeada a la imagen de Cristo, Señor, y a través de tu palabra muchos pueden llegar a creer en Cristo. Es nuestro anhelo y es lo que te pedimos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje, bueno, es muy breve y lo vamos a dividir sencillamente en tres partes, porque se presenta a Pedro, es el autor y los destinatarios. En segundo lugar, la identidad, la verdadera identidad de estos cristianos, y finalmente el saludo que hay. El autor es Pedro, quien escribe, es uno de los 12 apóstoles llamados por el Señor. Muchos lo conocen porque es el líder de los pescadores de la región de Galilea. Era una zona despreciada. Galilea era conocida como Galilea de los Gentiles y era una zona despreciada por los judíos del sur de Palestina. Y Pedro y el resto de los galileos eran considerados como pueblerinos, como hombres toscos, como hombres rudos. E incluso el hecho de que sean pescadores habla de que esta gente, estos hombres, no llegaron o no dieron la talla para ser ministros en el templo. El judío, cuando era criado desde pequeño, inmediatamente se le veía si tenía madera como para ser adoptado por un rabino y ser enseñado por un rabino. Y Pedro y los demás pescadores evidentemente no llegaron a esa talla, no llegaron a ser ni rabinos, ni escribas, ni mucho menos pertenecer a alguna de las escuelas judías de fariseos o saduceos, nada de eso. Eran pescadores. Y este Pedro, que en varias ocasiones en los evangelios, especialmente Marcos, que lo estuvimos estudiando, se lo muestra a Pedro como un hombre con un alto grado de inmadurez, con un alto grado de incredulidad, de duda. Ese era Pedro. Fue hasta violento, ¿recuerdan a Pedro? Fue hasta violento en el mismo huerto de Getsemaní. ¿Recuerdan? Él fue quien le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Este Pedro, el mismo Pedro que horas después iba a estar negando al Señor, el mismo Pedro que iba a ser luego restaurado por el Señor, el mismo Pedro que iba a ser designado como uno de los líderes de la iglesia en Hechos, predicador para el pueblo judío, pero también Pedro como quien abrió la puerta a la predicación a los gentiles. ¿Recuerdan? Con Cornelio. Este Pedro se presenta con el nombre, no con su nombre, se presenta con el nombre que Jesús le dio. Pedro, apóstol de Jesucristo. Este hombre. Por lo tanto, al leer esta carta, téngalo en cuenta, al leer esta carta uno no puede dejar de pensar en este Pedro. Y no puede negar que fue la gracia de Dios, la misericordia de Dios sobre la vida de este hombre, ahora inspirado por el Espíritu Santo para escribirle a estos hermanos, usando palabras que son de la tradición del Antiguo Testamento. Fíjense cómo les escribe, cómo describe a estos cristianos como el pueblo del pacto de Dios, de la alianza, expatriados de la dispersión, les dice. La descripción que hace Pedro de los destinatarios como elegidos y extranjeros define la identidad de estos hermanos en relación con Dios, pero también en relación con la sociedad que los rodea. Estos son estos expatriados de la dispersión. La palabra expatriados, que es muy rara en griego, significa extranjero o sin patria. Se lo toma muchas veces en forma metafórica. Cuando uno lee
dice, bueno, somos extranjeros. Y es correcto pensar muchas veces que el cristiano es extranjero en relación con el mundo. En virtud de nuestra fe en Cristo, tenemos nuestro hogar en el cielo y el cristiano por lo tanto solo está de paso y lo creemos así. Es más, incluso Pedro más adelante, fíjense, capítulo 2, versículo 11, les va a decir, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ustedes son como extranjeros y peregrinos, y está bien tomarlo metafóricamente. Somos como extranjeros y peregrinos en este mundo y estamos de paso. Y es importante esa conjunción como porque habla de una comparación. Hay una comparación. Como extranjero, el cristiano, como dice ahí, se abstiene de deseos carnales, tiene una buena manera de vivir, lo que va a seguir diciendo Pedro, tiene un buen testimonio, se somete a las instituciones, honra a todos como corresponde, soporta aflicciones, muchas veces yendo a contramano de la corriente de este mundo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Por eso, más adelante, Pedro les va a decir, capítulo 4, versículo 4, que el mundo, cuando dice a estos les parece, al mundo, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, los ultrajan. ¿Por qué? Porque ustedes son como extranjeros y peregrinos y de esa manera son vistos, son raros, estas personas son raros, y entonces es correcto considerar esta palabra, este término en el sentido metafórico de la palabra, pero también es correcto leerlo en el sentido real de la palabra. Estas personas posiblemente estaban fuera y evidentemente estaban fuera de su madre patria, porque si eran judíos estaban lejos de Palestina, eran extranjeros realmente, literalmente eran extranjeros, estaban en la zona de Asia Menor, en el Imperio Romano, lo que hoy corresponde a Turquía, lejos de sus tierras, de sus costumbres, de sus familias, lejos de todo eso. La palabra se usaba naturalmente para designar a alguien que no tenía ciudadanía en el lugar en donde estaba. No era parte, era extranjero. Incluso no se esperaba que esta persona mantuviera los valores o practicara las costumbres de ese lugar, y entonces eran mal vistos. Y debido a esas diferencias, muchas veces al extranjero se le tenía recelo porque era alguien potencialmente subversivo a lo que podía pasar en ese lugar. Extranjero y peregrino, en forma metafórica, pero también realmente eran en ese lugar. Entonces son válidos los dos términos. Todos los cristianos son en un sentido real extranjeros en su lugar de residencia. Independientemente de donde vivan, siempre los valores y costumbres cristianos van a entrar en conflicto. Van a entrar en conflicto con la sociedad dominante, siempre. Siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque el mundo va a contramano. Realmente un cristiano puede ser un refugiado en una nación, pero espiritualmente siempre en este mundo y en el sistema de valores que reina, somos extranjeros. La vida del cristiano, su vida, mi hermano, su vida, es algo transitorio. Es algo transitorio hacia nuestro verdadero hogar. Y entonces esta palabra nos habla de cuál es nuestra identidad como cristianos y cuál es la relación del cristiano con este mundo. Esta misma palabra expatriados, la usa el autor de Hebreos, fíjense, Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, versículo 13, dice, hablando de esta gente, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria,
pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, una ciudad. Estos hermanos considerados extranjeros en todo sentido, están acá dispersos en Asia. Pedro les escribe a esos lugares donde se mencionan, no vamos a entrar en detalle de esos lugares, pero posiblemente, y la mayoría de los comentaristas coinciden en que esa forma en que Pedro escribe es como la carta fue recorriendo esos lugares: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, toda esa zona. Esa carta fue leída en esos lugares, y no solamente son extranjeros, como decimos, con todo lo que conlleva, son peregrinos. Versículo 17, ahí en el capítulo 1 les dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ustedes son peregrinos, están de paso. Entonces, si invocan por Padre aquel que no hace acepción de personas, condúzcanse de esa forma. Antes les dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esa es la forma que se tienen que comportar como extranjeros. No sé, es interesante que Pedro acá no se está dirigiendo a una iglesia en particular. Pablo escribe a los colosenses, a Efesios, pero Pedro acá le escribe a los hermanos en general y les dice de esta forma, introduce un concepto de compromiso diferenciado con la sociedad, que luego Pedro va a ampliar. ¿De qué forma está este compromiso? ¿De qué forma? En primer lugar, de una forma que no es de asimilación total con el mundo, porque no somos de este mundo, el Señor lo dijo, pero tampoco de retirada completa. Usted recuerda la oración de Jesús en Juan 17: te pido por ellos, pero te pido no que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la tensión permanente. Vivimos tensionados en este mundo, no por causa de nuestra ansiedad, no, la tensión del cristiano debería ser por la lucha contra los valores de este mundo y el pecado, los resabios del pecado que hay en uno, pero también la lucha con el pecado de otros. Y así esta tensión y este equilibrio que hay que tener en este mundo, dispersos, dice, esparcidos, en un mundo pagano y hostil, dispersos, que podían ser de origen judío, pero también podían ser de convertidos de los gentiles, pero identificados de una forma que para el judío, cuando lo lee en especial, era algo que podía traer a la mente la causa por la cual en el Antiguo Testamento el pueblo era disperso. Yo no sé si usted recuerda en el Antiguo Testamento, pero todos los exilios que sufrió Israel en el Antiguo Testamento no fueron otra cosa que evidencias del juicio de Dios sobre Israel. Y entonces, cuando un judío lee dispersos, inmediatamente se le viene a la mente esta idea de exilio, de juicio de Dios sobre sus vidas. Dios mismo en Deuteronomio capítulo 28, versículos 36 y 37 dice: Jehová, hablando de las consecuencias de la desobediencia, de eso habla Deuteronomio 28, primero las consecuencias de la obediencia y luego de la desobediencia. Y en la desobediencia dice: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. La ruptura por parte del pueblo de Dios del pacto que Dios había hecho con ellos tenía consecuencias, y esas eran las consecuencias. En el caso de Israel en el Antiguo Testamento, los sufrimientos a menudo eran resultado de la desobediencia, y se ponía
incluso en duda la validez de Israel como pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nosotros, a la iglesia? ¿Cómo se aplica acá a la iglesia? Acá Pedro lo niega rotundamente. Expatriados, sí, de la dispersión, sí, en esos lugares, pero elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Los sufrimientos nuestros de la iglesia, como nueva comunidad, como nuevo pueblo que Dios está formando, se producen no por la desobediencia, sino a pesar de la desobediencia. A pesar de nuestra desobediencia, la iglesia igual va a sufrir en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra identidad, como dijimos al principio, nuestra identidad es de extranjeros, es de peregrinos y se nos ha concedido no solamente creer, sino también sufrir. Pero esto es lo que vamos a ver en toda la carta, esta identidad. Tome el trabajo de buscar en sus casas las veces que se hace referencia a los padecimientos o a los sufrimientos. Tómese el trabajo y se va a dar cuenta de que Pedro le está escribiendo a personas que están en crisis. Pero esta diáspora, en este sentido, no tiene connotaciones negativas. Fíjense, Pedro va a empezar a decir, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Pedro está cambiando el tono, ya no está hablando de una dispersión a causa del juicio de Dios, sino que está hablando de un pueblo que Dios ha elegido. Ese juicio asociado a la diáspora ahora ha sido absorbido por la muerte y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el pueblo de Dios entiende que si bien tiene una herencia desde el Antiguo Testamento, pero ahora mira desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva redentora en Cristo. Entonces, la identidad es muy diferente. Y ahí está nuestra verdadera identidad en Cristo. Y es nuestro segundo encabezado. ¿Cuál es la identidad del cristiano? ¿Cuál es la identidad del cristiano con respecto a Dios? Pedro ha dado una referencia en relación a la sociedad y al entorno en donde el cristiano vive, pero ¿cuál es mi identidad con respecto a Dios? Pedro les dice elegidos. Elegidos. Pedro explica que es debido a su relación con Dios en Cristo, que su relación con su sociedad, con los incrédulos, se ha vuelto problemática. ¿Se entiende? Los problemas que la iglesia puede tener, el cristiano en particular puede tener en este mundo, es por causa de su verdadera identidad en Cristo, elegidos según la presencia de Dios. Es ahí está el problema. De ahí que, esto es importante, mi hermano, no debería sorprenderle si alguien lo rechaza, si rechaza el Evangelio, o si alguien actúa de manera hostil contra nosotros. No debería sorprendernos. Si a Cristo lo llevaron a la misma cruz, ¿qué puede esperar el cristiano? ¿Vivir en un mundo de rosas? No. Sorpresa o preocupación debería ser la ausencia de estas cosas, la ausencia de hostilidad, la ausencia de persecución, debería preocuparnos. ¿Por qué? Porque la falta de esa hostilidad, el aumento de privilegios y de comodidades que tenemos, realmente en toda la historia para el cristiano ha sido una herramienta diabólica que lo ha estancado en su crecimiento. Estamos muy cómodos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso no tengo tiempo para, o le dedico a otras cosas y me genera dificultad crecer como cristiano. ¿Por qué? Porque estamos con demasiados privilegios, demasiadas comodidades, demasiado entretenimiento. Satanás ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Muy bueno. De ahí la popularidad de los falsos evangelios. Claro, evangelio de la prosperidad, ausencia de conflictos, predicación motivacional, un evangelio light que no confronta al oyente.
Obvio, claro que sí. Claro, ahí está. No hay hostilidad. Pero estas personas, estos cristianos, dice Pedro, tienen una identidad definida por Dios. Dios ha definido esa identidad, no es que uno lo ha hecho, dice elegidos según la presciencia de Dios. Por un lado son elegidos con respecto a Dios, esa es la dimensión vertical, pero al mismo tiempo son extranjeros con respecto a su mundo, es la dimensión horizontal. Y estos elegidos son descritos, fíjense, con tres frases proposicionales que describen esa elección. Muy interesante, y describen quiénes son estos cristianos, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La Trinidad ahí involucrada en la identidad del cristiano, tremendo. Y no entender, mi hermano, no entender la verdadera identidad de uno puede ser catastrófico, ¿Por qué? Porque mi relación con Dios en Cristo es lo que me define. Eso me define. No me define nada de lo que hago. No me define mi documento de identidad. No me define mi crianza familiar. No me define eso. No me definen las tradiciones o las costumbres que traigo. No me define eso. Me define Dios en Cristo. Me define Dios con relación al Evangelio, a la obra de Cristo. De ahí que esto es lo que de alguna manera sienta las bases de esta carta. Pedro necesita poner bases, fundamentos claros de la identidad de estos cristianos, que son ciudadanos de un reino diferente y que están como extranjeros y peregrinos en este mundo. Esto es la base. Puntualmente, al hablar de los sufrimientos que van a tener que pasar estos cristianos como extranjeros, como dispersos, es ahí donde el cristiano necesita entender su identidad, recordarla, alentarse con esta realidad y poner su esperanza en esto. De esa manera uno puede enfrentar el sufrimiento. Si no, no puede. Si no, no puede. Eso habla Pedro y les dice más adelante. Les habla de la maravilla del Evangelio. Gracias a Dios, bendito Dios y Padre, que por su grande misericordia nos hizo renacer. Pero versículo 6 le dice, en lo cual vosotros os alegráis. Ustedes se alegran en el Evangelio, en esta realidad, de esta nueva identidad en Cristo. Ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, elegido según la presciencia de Dios Padre. La interpretación de todo el Nuevo Testamento, y esto es una doctrina muy profunda y habría que tomar varios estudios acerca de la elección de Dios, pero la interpretación del Nuevo Testamento de la presciencia de Dios sobre su pueblo nos habla de que Dios no se limitó a observar o a tener información sobre ellos en algún momento anterior de la historia. No está hablando de eso. Por el contrario, Dios los eligió de acuerdo o en consonancia con su plan y con su propósito, mucho antes de que Dios formara un pueblo suyo, mucho antes, desde la eternidad. Incluso Pedro lo va a volver a decir, 1 Pedro 1:20, un poquito antes en realidad, les dice, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, verbo en pasivo, fuisteis rescatados, no se rescataron ustedes mismos, fueron rescatados por alguien de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, de nuevo, verbo en pasivo, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis
en Dios, verbo en pasivo, de nuevo. Ustedes creen porque alguien les ha hecho creer en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sean en Dios. Ahí se afirma el papel redentor de Cristo, ¿se da cuenta? Ahí también esto fue conocido de antemano por Dios desde antes de la creación del mundo. Por tanto, el versículo 2 y el versículo 20 son pensamientos correlativos de que incluso antes de la creación Dios había elegido tanto al pueblo que sería redimido como a la gente por el cual iba a redimirlo, desde antes de la fundación del mundo, independientemente de que se acepte este concepto de elección individual, que es de hecho, como dijimos, una doctrina que en la Biblia está y es compleja y tomaría muchísimo tiempo explicarla. El punto esencial es que los cristianos están en Cristo, o sea, en la iglesia, en su cuerpo, no simplemente por su propia decisión, sino fundamentalmente por la iniciativa de que Dios los ha llamado. Eso es lo que está diciendo. Pedro nos recuerda que Dios es quien tomó la iniciativa en mi vida. Dios me ha atraído, ¿no?, a una relación íntima con Él, a una relación de amor, a una relación de redención con Él, pero también una relación en la que Dios reclama autoridad suprema sobre mi vida. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios ha tomado esa iniciativa. Y en todas esas cosas uno piensa y dice, sin duda, no, yo no puedo haber hecho en absoluto nada de esto. Este es un recordatorio adecuado en momentos en que el cristiano puede sentirse preocupado por las circunstancias, confundido sobre cómo vivir esta vida, tentado a dudar de la bondad de Dios o de la fidelidad de Dios. Bueno, mi hermano, si usted es un cristiano genuino, Pedro les dice, ustedes han sido elegidos por Dios. No se olviden de eso. Esta es tu identidad. Esta es tu identidad. En santificación del Espíritu. ¿De qué manera iba a ser efectivo? Tremendo esto. Porque ¿de qué manera iba a ser efectivo el nuevo nacimiento sin la obra del Espíritu Santo? Imposible. Imposible. Es el Espíritu el que da vida a los muertos. Es el Espíritu el que abre los ojos a los ciegos para ver las maravillas del Evangelio. La obra electiva de Dios el Padre se hace efectiva por el Espíritu Santo que da vida, que regenera, que luego mora en el creyente para que el creyente pueda crecer en santidad. Eso es lo que hace Dios y da evidencias de que esta fe es genuina y esta fe viene de Dios. El Espíritu santifica. El Espíritu en santificación del Espíritu. El Espíritu santifica. El Espíritu nos separa, aparta del cristiano, lo saca de lo profano para llevarlo a la esfera de los santos. Decir que estos cristianos y nosotros somos elegidos significa que pertenecemos al pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, es decir, no somos su pueblo porque somos más piadosos o porque somos moralmente superiores, no, sino que han sido llamados a formar una comunidad distinta, con una misión singular. Fíjense, más adelante Pedro le va a decir, vosotros, capítulo 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ustedes no eran, pero ahora sí, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado. Esos dos verbos, habéis alcanzado, de vuelta, están en pasivo. Uno no hizo nada.
Ustedes no han alcanzado. Alguien los hizo alcanzar esa misericordia. Alguien los arrastró para que alcanzaran la misericordia, pues nosotros no, naturalmente no queremos eso. Y ahora somos santos, tremendo el contraste. Ahora somos santos. Ahora hemos sido apartados con un propósito especial en el plan de salvación de Dios. Esto es como una consagración barra santificación. Eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo. Habla de algo necesario en la vida del cristiano. Escucha bien, mi hermano. Algo necesario en la vida del cristiano. Transformación de vida. Transformación. Si un cristiano, si alguien me dice, no, sí, yo hace tanto tiempo hice una oración y acepté al Señor en mi corazón, pero yo no veo una transformación de vida, esa persona lamentablemente se está mintiendo. Se está mintiendo. No, yo hace mis padres y yo iba a la iglesia y participaba en esto, en aquello, pero no hay transformación de vida. Esa persona se está mintiendo. Alguien que dice ser cristiano pero que excusa su pecado, no busca los medios de gracia para seguir creciendo, no busca su palabra, no busca la oración, no busca la comunión con los santos, etcétera, da lugar a dudas, da lugar a pensar que realmente esa persona está engañándose. Martín Lutero, cuando explica en el Credo de los Apóstoles, explica el tercer artículo, creo en el Espíritu Santo, él escribe, escuche, creo que por mi propio entendimiento o fuerza no puedo creer en Jesucristo mi Señor ni llegar a Él. No puedo. Tremendo. Lo afirma así. Creo en el Espíritu Santo, pero creo que por mi propio entendimiento o fuerza no puedo creer en Jesucristo, a menos que sea el Espíritu Santo el que haga esa obra. Ese es el propósito electivo de Dios, que se hace realidad por la fe del creyente, por esa fe que en sí misma es un acto de gracia de Dios, algo que totalmente en forma gratuita el Espíritu Santo da al creyente. Es el Espíritu quien primero enciende el corazón de uno, es el Espíritu Santo, para ir hacia Dios, para avivar la comprensión del Evangelio, si no, no podrían entenderlo. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, es el Espíritu Santo el que nos tranquiliza con el perdón divino. Cuando entendemos el perdón de Dios, es el Espíritu Santo el que ha hecho eso y transforma el carácter. ¿Cómo? A través de los frutos del Espíritu. Tremendo. Los frutos no son tus frutos, son del Espíritu. ¿Con qué objetivo? Como dice ahí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, obedecer a Jesucristo significa ser salvo. Parece una frase como media legalista. Obedecer a Jesucristo significa ser salvo. Obviamente y evidentemente nuestra obediencia no es total, no es completa, pero existe en la vida del cristiano verdadero un patrón de obediencia, alguien que quiere obedecer, alguien que busca de alguna manera agradar a su Dios y crece en obediencia. La obediencia es el efecto de esa elección de Dios. Dios ha elegido y algo se va a completar, se va a ir completando. ¿Hasta cuándo? Hasta la gloria. Hasta la gloria, mi hermano. Eso va a seguir pasando. Pedro acá está diciendo que estas personas han pasado a formar parte de una nueva alianza, de un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Esos son ustedes. Lo habíamos leído en el capítulo, perdón, no lo leímos, capítulo 2, versículo 21, les dice, pues para esto fuisteis llamados, le dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces hemos sido llamados para formar parte de esta nueva alianza, de este nuevo pacto en Cristo, y hemos sido llamados para seguir el ejemplo de Cristo en este mundo. Y se usa este lenguaje ceremonial del Antiguo Testamento, ¿se da cuenta? Porque les dice obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es un lenguaje ceremonial. El judío cuando lee esto dice el rociamiento de la sangre era representación de esta limpieza de pecados. Es este nuevo pacto, hay un nuevo pacto que se menciona, establecido por la sangre de Jesucristo. Lo que la ley no podía hacer, ¿qué es lo que no podía hacer la ley? Transformar los corazones de las personas para obedecer a Dios. La ley no lo puede hacer. Ahora sí es posible por la sangre de Jesucristo. Cristo hace realidad ese deseo de obedecer a Dios. No es que alguien tiene el deseo de obedecer a Dios naturalmente, no está en nosotros. Es algo que Dios hace realidad por medio de Cristo. Por eso el incrédulo no cree, no puede, no quiere. Es así, es así. Es Dios el que tiene que hacer algo. Es para esta nueva alianza que hemos sido elegidos y llamados, y esa es la identidad del cristiano. Pero el incrédulo es imposible, incluso para el cristiano que con dificultad, en otro pasaje dice, con dificultad se salva. ¿Cuánto más el incrédulo? El incrédulo es imposible, y por eso nuestra predicación del Evangelio es ridícula, porque es imposible. Y acá, esta gente sí, ahora sí tiene una nueva identidad. Mi hermano, usted, si Dios ha obrado en su vida, recuerde su identidad. Usted ha sido elegido por Dios en santificación del Espíritu para ser apartado, para ser obediente a Jesucristo. Esa es su identidad como extranjero, como peregrino, y concluye Pedro con este saludo: gracia y paz os sean multiplicados. Así tradicionalmente terminan los saludos: gracia y paz os sean multiplicados. Es llamativo el saludo. Hay un comentarista que dice: el saludo no es simplemente un deseo, y ni siquiera es una oración, sino que es una declaración de la bendición de Dios a los que están en Cristo. A los que están en Cristo. Esto representa, dice este autor, una miniatura de todo el mensaje de la carta de Pedro. Una miniatura de todo el mensaje: gracia y paz os sean multiplicadas, porque es esa gracia la que necesita el cristiano para vivir esta vida, y es esa paz la que tiene que recordarse el cristiano, la paz en Cristo, para entender su identidad. Tremendo. Incluso a modo de sándwiches, fíjense cómo termina Pedro escribiendo esta carta, capítulo 5, versículo 14: saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. La paz para los que están en Cristo, esta identidad del cristiano fundada en la elección de Dios, con los elementos que vimos ahí representados en las tres personas de la Trinidad, es suficiente incentivo. Es suficiente incentivo para enfrentar esta vida. ¿Van a venir sufrimientos? Por supuesto, claro que sí. Van a venir sufrimientos, van a venir dificultades. Estamos en un mundo que es adverso y rechaza a Dios. Entonces es natural que vengan. ¿Por qué? Porque rechazan su palabra es cuestionada, Dios es cuestionado, Jesucristo es cuestionado. Entonces esta identidad, esta elección de Dios en Cristo, esta doctrina debería alentarnos. ¿De qué manera? Nos debería ayudar a ser, en primer lugar, humildes sobre nuestra fe, que no es nuestra, y sobre la obra de Dios en nuestra vida. Humildes. El cristiano, es una contradicción encontrar un cristiano arrogante. No existe,
hay que dudar muchas veces de que sea una fe genuina, pero el cristiano tiene que ser en primer lugar humilde, y esta doctrina nos ayuda a eso, a crecer en humildad. En segundo lugar, nos ayuda a exaltar a Dios, a reconocer que de Él es la gloria en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. En tercer lugar, produce gozo. El Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. ¿Es motivo de gozo? Claro que sí. Es motivo de seguridad, de ser estable. Una persona que entiende esto ya no tiene que confiar en sí mismo, no tiene que confiar ni tiene que aparentar cosas. ¿Por qué? Porque Dios es quien le ha dado su identidad. Nos ayuda, en cuarto lugar, a ver el fundamento y las promesas de Dios y los privilegios eternos que tenemos. Fíjense, un pasaje muy conocido, y es toda una oración. Posiblemente en nuestras traducciones tenemos separado en párrafos, pero Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14 es toda una oración. Tremendo lo que hizo Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si usted está buscando algo más de Dios, algo más, ¿viste? Hay personas que buscan, no, estoy esperando algo más. No, porque acá dice que Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, lo que Él quería, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto nos ayuda a ver el fundamento, la firmeza de las promesas de Dios, los privilegios que tenemos y la elección por parte de Dios del creyente, mi identidad en Cristo. Es un tremendo incentivo para una vida santa. Es tremendo incentivo. Por eso Pedro le va a decir en versículo 15 del capítulo 1, sino como aquel que os llamó, que los eligió, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es un incentivo. Por eso nos ha separado para Él. Fíjense, Colosenses, y con esto ya vamos terminando. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Pablo está comparando la vieja vida que tenía esta gente en Colosas, les pide que hagan morir lo terrenal en ellos y le describe cuáles son esas cosas terrenales por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Capítulo 3, versículo 7 les dice: en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ustedes tenían este estilo de vida, ustedes eran esto. Versículo 12 les dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por causa de la elección, vosotros vestidos pues como escogidos de Dios, por causa de esto ustedes tienen que tener una vida diferente. Nos ha separado para eso y esto me da mi identidad, como dijimos al principio. Pedro escribe a estos hermanos, ¿para qué? Para darles esperanza, para darles consuelo, para darles ánimo. Y qué mejor forma de iniciar una carta así es mostrándoles con la autoridad apostólica que Pedro tenía, mostrándoles cuál es su verdadera identidad como cristianos, ciudadanos de un reino inconmovible. Si bien con una patria que no era fija, aislados del resto del mundo, pero con certeza de parte de Dios, por medio de la gloriosa obra de Cristo a favor nuestro. Convertirse en extranjeros con respecto al mundo es obviamente una consecuencia de ser elegidos para participar en este nuevo pacto en Cristo, que Dios lo ha hecho. Y Cristo es en quien encontramos la única base de nuestra esperanza. La única base de nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Por estas cosas, ahí en el cierre de la carta, Pedro va a reafirmar estas verdades con una sencilla exhortación a los hermanos. Y vamos a leer capítulo 5 de Primera de Pedro. Como dicen ahora, estamos spoileando Primera de Pedro, pero vamos a finalizar leyendo capítulo 5, versículos 6 al 11 y luego vamos a orar para finalizar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios, gracias por esta hermosa carta que tu apóstol ha escrito para estos hermanos y para nosotros, y hoy llega a nuestras manos por tu providencia y hoy podemos abrirla y analizarla juntos. Señor, gracias por las verdades que hay escritas en este lugar, Señor, porque nos ayuda a comprender una vez más tus planes y tus propósitos eternos para con tu iglesia. En medio de un mundo adverso, como tenían estos hermanos, hoy también, Señor, de alguna manera sufrimos, de alguna manera el cristiano es perseguido. Señor, las maneras son mucho más sutiles, pero existen. Padre, en medio de eso, recuerda a nuestra mente y a nuestro corazón, por medio de tu Espíritu Santo, recuerda nuestra identidad, Señor. Gracias porque en Cristo tú nos has llamado para formar parte de tu iglesia, de esta familia preciosa, de esta familia espiritual, con un propósito tan claro como es el anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos llamó. Señor, ayúdanos hasta que vengas a buscarnos, hasta que estemos contigo en la gloria,
Padre, guíanos para que ese sea nuestro principal propósito, anunciar y seguir anunciando y seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en esa identidad, Padre, también moldeas nuestras vidas, Señor, y ordenas aquellas cosas que van en contra de tu voluntad, Señor, y las acomodas según lo que tu consejo en tu palabra tenemos, Señor. Gracias por todas estas cosas. Guíanos el resto de la semana y guíanos en todo el recorrido que hagamos de Primera de Pedro, Señor, que todo sea para tu gloria, para la edificación de tu iglesia, Señor, y para la salvación de aquellos que aún no creen, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.